¿Qué tal, queridos amigos? Dicen que las comparaciones son odiosas, pero a veces son muy ilustrativas. Por ejemplo, si examinamos cómo eran las cosas en el quinto año de gobierno de algunos de los predecesores de Andrés y de este mismo, nos daremos cuenta de cuál es nuestra real situación. Desde luego podemos decir, para comenzar, que no estamos mejor que el 1 de diciembre de 2018, cuando asumió la presidencia este personaje tabasqueño, para mí, siniestro. Pero podemos hablar, por ejemplo, de que cuando empezó la competencia real entre el partido en el gobierno, en este caso el PRI, y la oposición, fue en 1988, cuando se dio el escandaloso fraude que permitió a Carlos Salinas de Gortari llegar al poder a costa de inhibir y de trampear los votos de la izquierda a través de esa máquina del mal llamada Manuel Bartlett. Ahí comenzó una larga historia para la democracia mexicana. Luego seguiría Ernesto Zedillo, pero con Ernesto Zedillo, hay que decirlo claramente, en 1994 se dio la barbarie, el bárbaro suceso que acabó con la vida de Luis Donaldo Colosio allá en la barriada de Lomas Taurinas en Tijuana. Esta fecha del 23 de marzo de 1994 fue como una especie de parteaguas terrible que permitió la asunción de un economista, dicen que brillante, a la presidencia de un país que no conocía a fondo. Por eso caímos en las garras totales del neoliberalismo, de las que seguramente Luis Donaldo Colosio nos hubiera librado. Pero esto, sin duda, posibilitó una especie de negociación. Esto no se ha dicho mucho, no se ha examinado, pero pueden tener confianza en que yo sí lo he examinado y analizado. Una negociación con los Estados Unidos en el sentido de que la única manera de evitar una tragedia como la del 94, es decir, 6 años atrás, estamos hablando ya del año 2000, era que ganara la oposición finalmente, que acabara el dominio priista. Y así fue como cayó, como se dijo en todo el mundo, el muro priista, gracias a que Zedillo cedió, no quiso meterse en Honduras y posibilitó el auge de un liderazgo aparentemente natural que luego se traicionaría a sí mismo. El de Vicente Fox, que apenas llegó a la presidencia, dijo que tenía mucho que agradecer al PRI y a Zedillo por los avances en materia, sobre todo, de educación y economía. Eso fue lo que dijo Fox y entonces ahí se perdió toda posibilidad de reconstruir las arterias del sistema político mexicano, tan lastimado, tan terriblemente saqueado. Luego vino 2006, o 2005, 2006, y entonces fue cuando nos dimos cuenta de que el presidente no tenía suficiente fuerza dentro de su partido o su antiguo partido, el PAN, del cual se comenzó a desligar desde que llegó, pretendiendo que a él se le agradeciera el hecho de haber derribado el muro del PRI y no a quien lo había postulado el PAN, sino hacerse él más grande que su partido. Pues entonces perdió fuerza, obviamente, dentro de su partido y no pudo imponer como pretendía a un candidato pues afín a sus ideales, que en este caso era precisamente en 2006 Santiago Krill Miranda, en 2005-2006. Y así fue como apareció Felipe Calderón. Y hablo de Krill porque pues, está ahora otra vez en la puja a ver si logra algunas migajas de poder con la encuesta que se realizará en unas semanas más para saber quién es el coordinador del Frente Amplio opositor, que en realidad será el precandidato a la presidencia, y olvidemos su pasado un tanto distorsionado. Por cierto, señor Fox,
Háganos un favor a todos los que creemos en la necesidad de un cambio político. Ya no hable a favor de Xóchitl Gálvez, porque cada vez que usted abre la boca a favor de Xóchitl Gálvez, en lugar de ayudarla, la golpea. Mejor cállese, estése ahí tranquilito en su rancho y no esté dando lata, no esté metiendo las narices en donde no debe, porque desgraciadamente no aporta usted una mínima gota de prestigio a esta lucha encarnizada que estamos viviendo. Bueno, finalmente el candidato fue el del gobierno, Felipe Calderón. ¿Y qué pasó con él? Pues ya lo saben ustedes. Militarizó al país, murieron 2 secretarios de gobernación por accidentes evidentemente provocados y convirtió a México en un campo de batalla. Pero no como ahora, en donde el 87% del territorio nacional está en manos del narco, pero ya llegaremos a eso. Y entonces vino una deformación de la vida política del país. La deformación que consistió en elevar al estrellato a un niño bonito, Enrique Peña Nieto, al que le gritaban barbaridades, pero nadie le entendía qué quería hacer, en qué consistiría su proyecto. Hizo ahí un desplegado de firmas, firmaba sus compromisos y no cumplió creo que ninguno. O si cumplió alguno, pues estará perdido dentro de la amnesia colectiva. Pero sí provocó tragedias como la de Ayotzinapa, la de Tanato, la de Tlatlaya y otras más. Fue un desastre. Desastre que permitió al señor López IV apoderarse del poder con un apoyo increíble de 30 millones de votos. Es el personaje de nuestra historia que más votos ha acumulado en las 3 campañas presidenciales que hizo. Si sumamos, habrá en su esportón 60 millones de votos, 30 en el 2018 y 15 millones en las elecciones anteriores en las que participó. Es, desde luego, el momento coyuntural más difícil que ha vivido México de frente a la necesidad de un cambio estructural. No lo ofreció la llamada Cuarta Transformación. La transformación será una palabra que quede prohibida del vocabulario político una vez que pase la elección de 2024. Pero por lo pronto, la guerra sucia se ha incrementado de un modo brutal. Xóchitl Gálvez, la abanderada del Frente Amplio opositor más aventajada, sería totalmente absurdo que pensáramos que llegara a ser abanderado o abanderada de la oposición un personaje como Krill, que perdió los bártulos completamente en el 2006, cuando no pudo ganarle en el debate ni en los hechos a Felipe Calderón. Y luego, pues tenemos ¿a quién? Como el priista más destacado, ponen a Enriquito de la Madrid, cuya única función pública importante fue la de ser titular de la Secretaría de Turismo, hundido el turismo en la época de Peña, lo cual pues no es reflejo de eficacia alguna por parte de quien fue secretario, y además es hijo de uno de los más malhadados presidentes de la República, el infame Miguel de la Madrid. No puede quitarse eso de encima, porque sería como que los mexicanos tuviéramos amnesia colectiva o fuéramos algo así como masoquistas políticos que desgraciadamente ya no tienen capacidad neuronal para decidir nada. Pues resulta que ante esta situación, el panorama de Andrés Manuel López Obrador es el peor que se ha dado en la historia de México. A grado tal de que algunas voces ya hablan de que como los candidatos a las corcholatas no están funcionando, no va a tener más remedio Andrés Manuel que mantener el mando de la República. Si gana alguna de sus corcholatas, a la buena o a la mala, y retirarse a la chingada. Ya dicen que está comprando el terreno de al lado para llamarlo el carajo, para que sí sea la chingada y al carajo.
pero ahí podría instalarse como un sucedáneo del Palacio Nacional para erigirse en jefe máximo a la manera de Plutarco Elías Calles. Dios nos libre de semejante situación. Por eso es necesario que todos voten y voten con conciencia, con responsabilidad y analizando los hechos para evitar que siga una continuidad que ha sido absolutamente y que es absolutamente no solo innecesaria, sino abominable. No me van a callar y lo digo con cero cobardía.